Esta noche voy a contestar una pregunta. Eh, Tengo buen tiempo, estudiando acerca de cómo podemos encontrar características distintivas del pueblo de Dios. Características que determinen, este es el pueblo de Dios sin lugar a dudas. Y he encontrado por lo menos 7, hay 12, pero hay 7 que son distintivas completamente, 12 características principales del pueblo de Dios. Esta mañana voy a compartir con ustedes una. Yo creo que la más importante dentro de las 7, una. Y obviamente esta una no hace completamente solo al pueblo de Dios, porque va a haber unos 4 o 5 movimientos que hacen lo mismo que nosotros, pero esos 4 o 5 movimientos quedan fuera cuando vemos las demás características. El único pueblo de Dios, hermanos, te lo voy a decir de entrada, es el movimiento adventista del séptimo día. Este es el movimiento que Dios levantó proféticamente, como lo hemos visto esta semana. Dios dejó al libro de Daniel como una cápsula en el tiempo para que en el tiempo del fin se abriera y lo entendieran solamente los entendidos. Y de ese grupo de los entendidos iba a surgir el movimiento que iba a purificar la doctrina, que se iba a convertir en el tamid, que se iba a convertir en la representación gráfica que Dios tiene en la tierra de su pueblo. Ese pueblo iba a dar el mensaje a los 3 ángeles, ese pueblo iba a ser los 2 testigos, iban a guardar los mandamientos de Dios, iban a tener el testimonio de Jesucristo y Satanás iba a hacer guerra contra ellos, como lo hemos presentado esta semana. En este momento en la tierra existen más de 10,000 denominaciones, vamos a decir así, religiosas. Hablar de 10,000 iglesias, 10,000 movimientos religiosos de alguna manera, es hablar de muchos. Estamos hablando de todo tipo de creencias, todo tipo de filosofías. Y todas las iglesias a la que tú asistas te va a decir, esta es la iglesia de Dios, esta es la iglesia verdadera, esta es la fe correcta. Y vamos enfrentados a un problema. Dentro del movimiento cristianismo, nada más denominaciones cristianas. Estamos hablando de un montón de denominaciones cristianas. Algunos cristianos han llegado a decir que es lo mismo dar a una iglesia que ir a otra, todos leemos la Biblia, todos somos lo mismo. Bueno, esta mañana te voy a responder a esa pregunta. Un día un miembro de la iglesia tuvo una experiencia, fue un domingo en la mañana a una de las iglesias y se le trató de meter un espíritu en esa iglesia. Fue una situación tremenda, le dijeron que era el Espíritu Santo el que trató de entrar en él, pero obviamente él no lo permitió, sintió una presencia, le dio un golpe al estómago, le sacó el aire, lo tumbó al suelo, bueno, un montón de cosas allí, le pasaron al hermano, tanto así que el hermano vino a la casa en la noche, me tocó ahí en la noche y me dijo, pastor, ¿cómo puedo saber que nosotros somos el pueblo de Dios y que tenemos el Espíritu Santo? Y ese día yo hice con él una lista, y es la lista que voy a hacer contigo. Tomé un papel, y en ese papel escribí una serie de cosas con la idea de responder la pregunta que aparece tal vez en sus pantallas o lo pueden ver allí. ¿Cómo podemos identificar al pueblo de Dios? ¿Cómo podemos tú y yo saber que esta iglesia a la que estás asistiendo, la iglesia adventista del séptimo día, que de paso es un privilegio estar en esta iglesia aquí de Oak Cliff, que hasta donde tengo entendido, hasta donde me dicen los chismes, es la abuelita de todas las iglesias aquí en el área, el Metroplex, a lo mejor también de Texas, así que pues es qué gozo poder estar aquí con ustedes. ¿Cómo podemos saber que la iglesia adventista es el pueblo de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Así que tomé un papel y en ese papel escribí una lista de 12 cosas. 12 cosas. Esas 12 cosas son las 12 cosas que las iglesias cristianas hacen. Son cosas que todas las iglesias cristianas hacemos. Ahí está. Todos leemos la Biblia, todos predicamos, obviamente hablamos de la palabra de Dios, todos predicamos acerca de Jesús, todos predicamos de su amor, todos predicamos del perdón, todos hablamos obviamente de los temas maravillosos que tanto amamos del reino de los cielos. Todos oramos, no conozco ninguna iglesia cristiana que no ore, todas oramos, todas nos presentamos delante de Dios con todo de precaución y súplicas. Algunos lo quieren hacer nada más de rodillas, algunos lo quieren hacer con las manos levantadas y hay variaciones, pero todos oramos. Todos creemos en Jesús, no podríamos ser iglesia si no tuviésemos fe, si no creyéramos. Todos somos piadosos, no conozco ninguna iglesia cristiana que no predique piedad, que diga, hermanos, en esta iglesia somos asesinos, vamos a agarrar unas pistolas y vamos a salir a matar gente. Obviamente la iglesia cristiana no es así, todos pretendemos participar y de la misma manera llevar adelante o presentar como testimonio cristiano el mismo carácter de Cristo Jesús. Todos somos piadosos,
entre comillas, algunos no tantos, otros más que otros, pero bueno, la piedad está ahí. Todos llamamos a Jesús Señor, todos decimos que Jesús es el Señor. Todos profetizamos, hacemos milagros, echan demonios, reciben el Espíritu Santo, algunos hablan en lenguas, aunque a nosotros, por ejemplo, adventistas, entendemos el hablar en lenguas tal vez de una manera un poquito distinta, aunque sí creemos que es una manifestación del don de lenguas cuando es necesario. Todos amamos a Dios y al prójimo. Estas 12 cosas son cosas que las iglesias cristianas hacen. Y si yo le pregunto a cualquier miembro de la iglesia adventista, hermanos, estas cosas que ustedes están viendo, estas 12 cosas, las hacía la iglesia apostólica, la iglesia de Pablo, la iglesia de Pedro, la iglesia de Juan, esos primeros apóstoles. Cuando Jesús ascendió al cielo, esa iglesia que quedó, estas 12 cosas la iglesia la hacía. La iglesia leía la Biblia, predicaba, oraba, creía, eran piadosos, hacían milagros, profetizaban, expulsaban demonios, recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, amaban a Dios de prójimo, y la respuesta va a ser un absoluto y contundente sí, por supuesto. Estas 12 cosas son cosas de Dios. Y Dios está tratando de restaurar la iglesia primitiva a esa fe primitiva. La iglesia que ya no existe, desgraciadamente por los 1260 años, por la función de la primera bestia y todas las cosas destructivas que han pasado a través de la historia, Dios está tratando de restaurar. Este gran ejército de langostas que vino sobre la tierra, se comió todo lo que había. Dios quiere restaurar, Dios quiere restituir y quiere llevar a la iglesia e incluso al pueblo de Dios, a ese grupo de personas que entendieron Daniel, los quiere llevar a restaurar esa iglesia primitiva. Quiere que vuelva a haber poder, quiere que volvamos a poder hacer milagros, puede, y en algún momento cuando la lluvia tardía sea derramada, va a haber muchos profetas. Dice, profetizarán vuestros hijos, vuestros mancebos tendrán sueños, vuestros viejos tendrán visiones. Todo eso obviamente está allí en Joel capítulo 2, versículo 28. Todas estas cosas son de Dios, estamos de acuerdo. Pero ahora voy a cambiar la pregunta, y es aquí donde tenemos que preguntar para poder entender. Y la pregunta es, estas 12 cosas que están allí, ¿habrá alguna de esas 12 cosas que Satanás, el enemigo de Dios, el que nosotros sabemos que es el padre de mentira, él es el engañador por naturaleza? ¿Habrá alguna de esas 12 cosas que Satanás no pueda hacer? Y quiero que me explicarme al hacer. Algunas de esas cosas son falsas, algunas, sabemos que obviamente ninguna de esas Satanás la hace realmente. Todas esas 12 cosas, ¿habrá alguna que Satanás no haga o no reproduzca engañosamente? ¿Habrá alguna de esas 12 cosas que Satanás no pueda hacer, aunque sea engañosamente? ¿Habrá alguna que Satanás no pueda reproducir de esas 12? Y no se quiebren la cabeza, queridos hermanos. Esas 12 cosas que ustedes están viendo en esta lista, las 12, bíblicamente, Satanás las puede hacer. Todas y cada una de ellas. Y vamos a verlo. Si quieren, así rapidito, leer la Biblia. ¿Puede el diablo leer la Biblia? Y la respuesta es, por supuesto que Satanás lee la Biblia. La lee más que ninguna persona que tú conozcas. Se la sabe de memoria. Una prueba de eso es cuando tentó a Jesús en San Lucas capítulo 4, versículos del 9 al 12. ¿Se acuerdan? Lo llevó a las almenas del templo. Le dijo, échate abajo porque está escrito en la palabra de Dios. A sus ángeles mandarás, en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahí estaba Satanás repitiendo de memoria el famoso Salmo 91, que muchos de nosotros no sabemos de memoria. Satanás lo sabe de memoria, no se le hace la lengua chicharrón ni nada. Satanás repite la palabra de Dios. Satanás conoce la Biblia. Entonces el hecho de que una persona llegue a tu casa, porque es muy común que lleguen algunos con unos libros, últimamente ya no son verdes. Yo me acuerdo cuando era chiquillo, esta denominación traía unas Biblias verdes y llegaban y te tocaban la puerta, ¿no? Y hoy en día ya las son de varios colores, negras, y ya tienen unas azules también, que llegan ahí y te tocan la puerta. Y porque traen la Biblia en la mano, ¿quiere decir que son de Dios? Por supuesto que no. Que una persona traiga una Biblia o que la esté leyendo, no quiere decir que es de Dios. Puede ser el diablo leyendo la Biblia. Entonces, no creas que porque una persona trae la Biblia es de Dios. Todas las denominaciones cristianas leen la Biblia. El propósito de este sermón es demostrarte que todas estas denominaciones cristianas que no pasaron del lugar santo al lugar santísimo ya son denominaciones caídas. Hay una visión de Elena G. de White en la que ella ve que todo este grupo de personas que no pasaron del lugar santo al lugar santísimo en 1844, ¿sabes tú quién se está haciendo cargo de ellas?
Y te vas a sorprender, en Primeros Escritos está una visión donde Elena G. de White ve que el que se está haciendo cargo de esas iglesias es nada más y nada menos que el enemigo de las almas, Satanás. Estamos diciendo que todas estas iglesias ahora son dominadas por Satanás y la respuesta es un absoluto sí. Y te lo voy a probar bíblicamente. Vamos a ver cómo funciona. Fíjate bien, ¿leer la Biblia? ¿Satanás puede leer la Biblia? Por supuesto que sí. ¿Puede Satanás predicar? Y la respuesta es, por supuesto que Satanás puede predicar. Y alguien me dirá, pastor, ¿pero puede predicar la verdad? Y todo debe ir más allá. ¿Puede Satanás predicar la verdad? Y la respuesta es, sí, sí puede predicar la verdad. Es más, les voy a hacer un reto. Ustedes están en sus casas, aquí tenemos unos poquitos miembros, no se siente tan feo predicarle, aunque sea unos 5 o 6 que están aquí, a predicar durante toda la semana las puras sillas, además a los 2 pastores que están aquí viéndome todas las noches. Pero bueno, déjenme hablarles un poquito acerca de esto. ¿Predica Satanás la verdad? Y la respuesta es sí. Y les voy a hacer un reto. El reto es, búsquenme en la Biblia un lugar donde claramente Satanás mintió, y ustedes van a encontrarse con un problema porque no hay en la Biblia una sola historia en la que Satanás claramente haya mentido. Todas las famosas, yo sé que la Biblia dice que él es padre de mentira, pero vas a encontrar que las cosas que Satanás dice, casi siempre o muy difícilmente tú los puedes decir esto es mentira. Por ejemplo, cuando él dijo, no moriréis, alguno dirá, pastor, eso fue mentira. Pues acuérdense lo que Dios había dicho. Dios había dicho, el día que de él comieres morirás. ¿Se murieron Adán y Eva ese día? Dice uno, bueno, y empezamos a explicar. Ahí está, necesitamos explicar porque no es una clara mentira. Es cierto, no se murieron. Dios sabe que el día que tú comas van a ser abiertos tus ojos. De alguna manera Satanás sabía que Dios era misericordioso y que no iba a matar a Adán y Eva. Fíjate, no te vas a morir. ¿Seréis como Dios conociendo el bien y el mal? Pues sí, somos como Dios conociendo el bien y el mal. ¿Conoce Dios el bien y el mal? La respuesta es sí, pues entonces en eso sí somos como Dios conociendo el bien y el mal. Noten cómo Satanás, las cosas que dice son verdad, entre comillas, son verdades. Es impresionante la manera en la que él actúa. Miren, tenemos un ejemplo en la Biblia, en Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18, donde encontramos a una muchacha que estaba poseída allá en Filipos. Pablo y Silas todos los días iban a la oración. Y dice la palabra de Dios que salía una joven que tenía un demonio, estaba endemoniada. La Biblia dice un espíritu pitónico, o sea, un espíritu de la serpiente, estaba endemoniada, pues. La muchacha hablaba por medio de un demonio ahí. El demonio salía todos los días empujando a la muchacha detrás de Pablo y Silas y comenzaba a gritarle a la gente. Esto es predicar, gritarlo a voz en cuello a la gente que se encontraba. Estos hombres os anuncian el camino a la salvación, les hablan del verdadero Dios, les hablan de la vida eterna, les dicen cómo ser salvos de esta generación. Recuerden que no nada más era 1 o 2 frases, esta muchacha iba detrás de ellos predicando y diciendo puras cosas que eran verdad. Pablo eran mensajeros de Dios, sí. Eran emisarios del evangelio, les enseñaban cómo ser salvos de esta generación, les hablaban del verdadero Dios. Por supuesto que sí, era verdad. Entonces ahora sí ya me confundí. Esta muchacha estaba poseída por un demonio. ¿Y por qué el demonio? ¿Por qué Satanás le está haciendo propaganda a Pablo y a Silas, que son sus principales enemigos? Y eso es lo que hace que la gente no esté tan dispuesta a aceptar que iglesias cristianas sean dominadas por Satanás. Dicen, ¿cómo, pastor? ¿Cómo va a ser que el diablo va a dominar iglesias cristianas? ¿Cómo va a ser que iglesias cristianas usted va a decir que son del diablo? Bueno, aquí tienes un caso, aquí tienes a una muchacha poseída por un demonio haciéndole propaganda a los principales heraldos del cristianismo, a Pablo y a Silas. Satanás no tiene problema en hacerle propaganda al cristianismo. Es más, ese era el perfecto disfraz. ¿Sabes por qué? Dice la Biblia que a Pablo le molestó. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué me va a molestar? Si el diablo me está haciendo propaganda, y si el diablo está diciendo que yo soy la iglesia verdadera, y si el diablo está diciendo que yo soy el pueblo de Dios, pues, bienvenida a la propaganda del diablo. Fíjate. ¿Por qué a Pablo le molestó que esta muchacha estuviese haciéndoles propaganda a ellos? ¿Sabes por qué? Porque esto trae confusión. Satanás es el creador de Babilonia. Babilonia es confusión. ¿Cuál es la confusión que trae? La gente todavía no sabía exactamente qué es lo que predicaba Pablo, y la gente tampoco sabía exactamente cuál era el poder que tenía la muchacha. Lo que quería Satanás es
que la gente pensara que el mismo espíritu que tenían Pablo y Silas es el mismo espíritu que tenía la muchacha. Lo que Satanás quería es que la gente pensara que Pablo y Silas pertenecían al mismo bando, al mismo poder al que pertenecía la muchacha. Y eso es exactamente lo que Satanás logra al hablar del cristianismo en general. Hace creer incluso a los adventistas, porque créeme, lo que yo he escuchado maestros de teología de las universidades adventistas, y he escuchado a muchos pastores y ministros que dicen que es lo mismo el evangelio y que tú no puedes decir que las iglesias cristianas no son iglesias de Dios. Algunos pastores adventistas hasta creen que hay salvación fuera de la iglesia adventista. Y si así es, entonces ¿para qué les predicamos? Que se queden allí. Si se van a salvar bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos y allá, ¿sabes qué? Lo que dice la Biblia, lo que la Biblia dice es que tienen que salir de allí. Y si esas iglesias realmente se van a salvar, entonces ¿para qué les predicamos? Que se queden allí. Y dímelo, ¿no es más difícil que guarden el sábado? ¿Para qué los traemos aquí a la iglesia a sufrir? Mejor que se queden allí. Y esto es algo que es categórico, es bien importante que lo entiendan, porque ustedes se van a enfrentar tarde o temprano a este tipo de filosofías que pululan dentro de la iglesia. Vas a encontrar aquí, fíjate, Satanás le encanta que la gente crea que es lo mismo estar en una que en otra. Así que si esta muchacha le está haciendo propaganda a Pablo y a Silas, la gente va a decir, pues son los mismos. Así que da lo mismo ir con el espiritista de esta muchacha y hablar con ese espíritu que ir con el espíritu de Pablo y Silas. Pero no es lo mismo. Esa muchacha estaba poseída por el enemigo de las almas y estar con ella era muy peligroso. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, querido hermano. El Señor Jesús dijo, el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué está haciendo? Desparrama. Si Jesús avanzó del atrio al lugar santo, los que se quedaron en el atrio, los judíos, ya no son el pueblo de Dios, son enemigos del pueblo de Dios. Quiero que lo entiendas. Y cuando el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, los que se quedaron en el lugar santo ya no son amigos de Jesús, ahora son enemigos de Jesús. Y vamos a explicarlo un poquito más adelante. ¿Puede Satanás predicar la verdad? Pues aquí está Satanás predicando la verdad. En este caso, Hechos capítulo 16 al 18. Y bueno, sabemos que Pablo vino y expulsó el demonio y por eso terminó en la cárcel con el cepo y bueno, la historia del ángel que vino y derribó las paredes de la cárcel, la conversión del carcelero de Filipos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego me dice, pastor, pero entonces si predican la verdad. Bueno, déjenme hacer aquí un paréntesis para que entiendan. Los mexicanos tenemos una frase banal ahí callejera, que a la postre viene siendo una gran verdad. En México manejamos una frase así callejera, corriente, vamos a decir la palabra, perdón, corriente, que es una gran verdad. Tenemos una frase, decimos la neta. La palabra la neta es una frase callejera, pero si ustedes la analizan, realmente es verdad. La palabra la neta, cuando alguien te dice una cosa que tú dices como que no se la crees porque parece que no es verdad, real, le dices, ¿la neta? Y te estás refiriendo a la que sí es la verdad neta. Eso quiere decir que le estás diciendo la verdad, pero quién sabe si por ahí estás metiéndole alguna idea. Miren, voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, ustedes compran un litro, compran un kilo, vamos a decir, de harina. Te lo venden como un kilo de harina. Pero luego tú vas a unas letritas que tienen la parte de abajo y dice 970 gramos peso neto. Entonces, ¿es un kilo? Y la verdad es, la neta, el peso neto es que no es un kilo, son 970 gramos. Es casi un kilo. Entonces, esa es la diferencia entre la neta y la verdad. La verdad es casi algo falta y hay alguna trampita. Mira un ejemplo bíblico de la neta. Le preguntan a Abraham, oye Abraham, esa señora, ¿qué es tuya? O esa mujer, ¿qué es tuya? Y Abraham dice, es mi hermana. Pregunto, hermano, ¿será verdad que era su hermana? Y la respuesta es, sí, absolutamente sí. ¿Era completamente verdad que era su hermana? Pues sí, pero no era la neta. ¿Ya entendieron? La neta es, algo te están escondiendo. ¿Qué estaban escondiendo en el caso de Abraham? Lo que estaban escondiendo es que sí, era su hermana, pero se había casado con ella, entonces ya no nomás era su hermana, era su esposa.
Entonces, eso es la neta. La neta es una frase que tú dices. Ahora, Satanás, querido hermano, te va a predicar la verdad, pero nunca te va a predicar la neta. Te va a predicar verdades. Vienen pastores y me dicen, pastor, escucho a los sermones bautistas de predicador, allá predican puras verdades. Sí, pero nunca te predican toda la verdad. Eso que te enseñó es verdad y eso que te predica allá es verdad. Y muchos dicen, pastor, nos fuimos a sacar una maestría acá en la iglesia, saqué mi doctorado allá en aquel, y me decían verdades. ¿Y qué tiene? El problema es que tienen la verdad, pero no tienen la neta. Ese es el estilo de Satanás. Por eso Satanás tiene tanto éxito. Si Satanás te dijera puras mentiras, no le creerías. Satanás te revuelve una gran cantidad de verdad, pero te mete ciertas mentiras que recuerda, los 144,000 en sus bocas no va a ser hallado engaño. No hay engaño en sus bocas. Dios está tratando de restaurar la verdad que ha sido destruida por este ejército que salió, por esa bestia de los 1260 años. Toda esa verdad quedó destruida. Dios surgió a un pueblo que leyera el libro de Daniel. Esos entendidos tienen la misión de restaurar el santuario, de restaurar la verdad completa. Ok. ¿Puede predicar la verdad? Sí puede. Sí puede. ¿Predican la verdad esas iglesias? Predican verdades, pero no verdades completas. Verdades incompletas. Orar. Hermanos, ¿qué nos enseña Mateo 6, 5 al 7? Que se puede orar hipócritamente, ¿sí o no? ¿Se puede orar hipócritamente? Y pueden orar bien bonito, bien bonito. Pueden orar bonito. Es más, dice que estaban los que oran hipócritamente y están los gentiles que piensan que por sus palabrerías y por su... Miren, hay gente que cree que para que Dios te escuche hay que de alguna manera hacer un sacrificio. Tienes que ir de rodillas hasta la basílica y ya con eso Dios te va a oír. Eso es lo que la gente cree. Y muchos miembros de iglesia dicen, ay, me voy con el hermano fulano porque ora bien bonito. ¿Y porque ora bonito, por eso Dios lo escucha? A lo mejor hay gente que no puede hablar bien, pero esas son las oraciones que el Señor escucha. Dios no ve lo que el hombre mira, Él no mira lo que está delante de sus ojos, Dios ve el corazón. ¿Y cómo podemos tú y yo, seres humanos, juzgar el corazón de una persona? No podemos. Entonces, ¿se puede orar hipócritamente? Claro que sí. Estas iglesias, querido hermano, te aseguro que pueden orar. Miren, hay una actuación, obviamente. Todos los predicadores y todos los que pasamos al frente, en algún momento tenemos que actuar. A lo mejor nuestra vida espiritual está por los suelos, a lo mejor estamos viviendo una vida muy mala, pero venimos aquí y actuamos de una manera, tenemos que actuar, porque es la responsabilidad, porque te toca predicar, porque te toca pasar, porque eres director de escuela sabática, porque eres maestro de escuela sabática, porque eres lo que sea. ¿Cuántas veces nos sorprendemos de pronto de que la persona que admirábamos estaba en adulterio? ¿O cuántas veces nos sorprendemos de que la persona que, ay, qué bonito predicaba y era narcotraficante? Y nos vamos a encontrar con ese tipo de cosas constantemente, porque la oración se puede decir hipócritamente. Entonces, porque oran bonito, porque predican bonito, porque te dicen verdades, porque tienen la Biblia, ya son de Dios. No. A ver, ¿qué otro? Creer, ¿qué dice Santiago 2:19? ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. También los demonios, ¿qué dice la Biblia? Creen y ¿qué? Tiemblan. Entonces, el que creen es que tienen mucha fe. ¿Y qué importa? ¿Podrá la fe salvarle? Dice Santiago. Mira, vamos a piedad. Es que pastor, se portan muy bien, son bien buenos, mire cuántas obras de caridad hacen. Y pues ya compraron con eso el ser el pueblo de Dios. Hasta la Coca-Cola hace obras de bien. Créeme que la cervecería se la pasan haciendo obras de bien. Hasta los narcos hacen obras de bien. Ahora una noticia allá en México de que la hija del narco allá más famoso de México estaba repartiendo despensas para toda la gente allí. Pues, claro. O sea, porque se portan bien. ¿Sabes lo que dice 2 Timoteo? Que tienen apariencia de piedad. Tienen apariencia de piedad. Miren, vamos a leer 2 Corintios. Abran su Biblia en 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. San Pablo va a decir exactamente lo que yo te estoy predicando en este sermón. 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. Nota cómo San Pablo está hablando exactamente de lo que yo te estoy diciendo. De eso está hablando Pablo. Te está hablando
de unos falsos apóstoles, te está hablando de falsas iglesias, te está hablando de falsos pastores, te está hablando de falsas denominaciones cristianas. Mira lo que dice 2 Corintios 11, 13 en adelante. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se están transfigurando en apóstoles de Cristo. Es como si San Pablo te estuviera diciendo, son falsas iglesias, se hacen pasar por iglesias cristianas, se ponen nombres cristianos, pero no son cristianas, son falsas, sus pastores son falsos, sus predicadores son falsos, se transfiguran como haciéndose pasar como apóstoles de Cristo, dice el versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. ¿Por qué Satanás, siendo el enemigo de Dios, siendo el líder de la rebelión, se transfigura en un ángel? ¿Por qué? Pues porque quiere confundir, porque quiere engañar. Entonces, ¿para qué le sirven a Satanás las iglesias cristianas? Pues para engañar, hay que tener cuidado. Por eso dice aquí, se transfigura en un ángel de luz. Así que no es mucho, dice el versículo 15, y aquí San Pablo les llama sus. Dice, así que no es mucho, si también sus ministros, ¿de quién son ministros? ¿De Dios o del diablo? ¿De quién son? Y la respuesta es, son ministros del diablo. Así que no es mucho si también sus ministros, los ministros del diablo, se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que no te engañen. Pastor, lo que usted está diciendo es que puede ir a una iglesia que lee la Biblia y que predica y que ora y que cree y que son piadosos y aún así es el del diablo. Pues sí, mire, seguimos leyendo. En Mateo capítulo 7 vamos a matar varios pájaros de un tiro. Una pedrada y matamos varios pajaritos. ¿Está bien? Así dice el dicho, ¿verdad? Está muy feo el dicho, pero bueno, vamos a leerlo. Está en Mateo 7, mejor que queden vivos los pajaritos, pero vamos a hablar de eso. Estamos en Mateo capítulo 7. Y ahí en San Mateo capítulo 7, el Evangelio según San Mateo nos va a dar varios puntos acerca de lo que puede ser el error. Primero es llamar a Jesús Señor. San Mateo 7, 20, el Señor Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Y entonces dice el versículo 21, no todo el que me dice, ¿qué cosa? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, no todo el que le llama Señor, el Señor. ¿Qué quiere decir llamarle al Señor, a Jesús Señor? Es que, pastor, son bien cristianos, estas personas ponen calcamonías en su casa. En esta casa somos cristianos, y ya por eso, porque son cristianos, por eso son el pueblo de Dios. Porque ponen una calcamonía en el carro que dice, I love Jesus, hay corazón Jesus. Ya con eso, quiere decir que son de Dios. Ay, pastor, es que los adventistas somos, bueno, sí, que las personas de la iglesia adventista somos muy pecadores, correcto, pero eso no hace que la denominación sea incorrecta. Ahora, algo que tienes que entender aquí es que dicen, ay, pastor, es que mira, esas personas tienen grabadoras, o sea, sus tocadiscos, dedicados nada más a puros alabanzas a Jesús. Ya por eso porque hacen eso, son de Dios. Ponen ahí pura música cristiana, por eso son de Dios. Por eso dice, y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos, y quiero hacer un énfasis en el muchos, porque estos no son pocos, son muchos. No te confundas porque son muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Cuál quitamos? El número 7, que es profetizar. Esa gente profetizaba en nombre de Cristo. ¿Y qué? No profetizamos en tu nombre, estoy en el versículo 22, y en tu nombre expulsamos demonios. Pastor, yo estuve cuando el pastor de esta iglesia expulsó un demonio. ¿Y qué? Porque el demonio se fue, por eso es de Dios. Ponte en la realidad. Llega este tipo y sabes que este pastor está tan endemoniado como la persona que va a expulsar el demonio. Los dos traen un demonio ahí. El demonio está revolcando a esa persona. La diferencia es que este demonio obviamente no se manifiesta, pero va el demonio con él. Y cuando lo está arrepentiendo en nombre de Cristo, los demonios están platicando. Hazle el cuento y salte. Le hace un cuento de que te voy a matar y que hay la luz y que se sale y a toda la gente queda bien contenta porque es de Dios. Ya Satanás logró el objetivo. Y más basándose en el versículo que alguna vez dijo Jesús, ¿puede Satanás expulsar a Satanás? Pues ya lo está haciendo. Una de las cosas que hace la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13 es que hace descender fuego del cielo. ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento el único que pudo hacer descender fuego del cielo, ¿quién fue? ¿Quién fue? Fue Dios, allá en el Monte Carmelo, ¿te acuerdas? Solamente Dios pudo hacer descender fuego del cielo. Bueno, la segunda bestia de Apocalipsis 13 hace descender fuego del cielo delante de los hombres.
Es decir, que hace cosas que pareciera ser que solamente Dios puede hacer. Por eso dice ahí, regresemos. En tu nombre expulsamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros, pastor. Yo estaba paralítico y en nombre de Cristo, no lo hicieron en el nombre del diablo, lo hicieron en nombre de Cristo y en nombre de Cristo me sané, en nombre de Cristo me restauraron, en nombre de Cristo me quitaron el COVID-19. Porque hicieron milagros, por eso son de Dios. ¿Puede el diablo quitarte la enfermedad que él mismo te dio? Y la respuesta va a ser, por supuesto que sí. A ver, entonces ya quitamos, profetizaron en nombre de Jesús, echaron demonios, hicieron milagros, le llaman a Jesús Señor, y dice el versículo 23, entonces yo les voy a decir a ese grupo de personas, a ustedes no los conozco, apártense de mí, obradores de maldad. Es más, no dice así, dice, nunca los conocí. Y si nunca los ha conocido, entonces Jesús nunca estuvo con ellos, ¿con qué poder hicieron milagros? ¿Con qué poder echaron demonios? ¿Con qué poder profetizaron? ¿A quién le llamaban Señor? ¿A qué espíritu le llamaban Señor si Jesús no estaba allí? Leer la Biblia, predicar, orar, creer, piedad, llamar a Jesús Señor, hacer milagros, profetizar, echar demonios. ¿Qué falta? El famoso hablar en lenguas. El que se le mete el espíritu a la gente. Pastor, es que aquí esta es la iglesia de Dios porque el Espíritu Santo se mete. Y mírenlos, ahí se caen, la gente cae al suelo, los toma el Espíritu Santo. Hay unos pastores que hasta te ponen una línea de poder, el nombre de Jesús pone una línea, y la gente trata de pasar la línea y se empiezan a caer ahí por la línea de poder que está ahí. Es Dios. Y dicen, no, es que reciben el Espíritu y empiezan a hablar en lenguas. Dicen puras tonterías, pero hablan en lenguas. Y vamos a 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan, si abres tu Biblia, allá en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice el versículo 1. Amados, no crean a cualquier manifestación espiritual. Si ustedes ven que una persona se le metió un espíritu y aparenta ser el Espíritu de Dios, ustedes no deben creer, sino tienen que probar a ese espíritu para saber si realmente ese espíritu es el Espíritu de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque hay un montón de falsos cristianos, un montón de falsos profetas, con falsos espíritus obviamente, que han salido por el mundo. Eso quiere decir que porque una persona se le metió el espíritu y empezó a hablar, ya por eso es de Dios. Tengo una pregunta, querido hermano. ¿En cuántas lenguas puede hablar un demonio? ¿En cuántos idiomas un demonio puede hablar? Y la respuesta es, pues en todos los lenguajes en los que ese demonio haya vivido. Si vivió en China, pues va a hablar chino. Y si vivió en Alemania, pues va a hablar alemán. Y si vivió en Latinoamérica, pues va a hablar castellano. Y si vivió en otro lugar aprendido, los que ha vivido a través de la historia, el demonio sabe hablarlos. Y cuando ese demonio se le mete a una persona y esa persona queda inconsciente y el que habla es el demonio a través de esa persona, pues esa persona va a hablar en todos los lenguajes que ese demonio sepa. Pues porque empiezan a hablar en lengua, ya por eso son de Dios. A lo mejor están endemoniados. Porque se metió un espíritu y cayeron al suelo y se revuelcan allí. Pues a eso se parece más cuando un demonio se le mete a la gente. Yo lo que he escuchado del Espíritu Santo es, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino a andar por él. Yo no he visto que el Espíritu Santo se te mete y te tumbe. Eso lo hizo con Saúl una vez, pero con los que estaban allá en el Pentecostés, no los tumbó. Salieron y empezaron a hablar y la gente oía que hablaban en otro idioma. La gente cree, no, porque ya se metió el Espíritu Santo, ya esas personas de Dios. Mira, si a esas vamos, quieren ustedes ver una manifestación, vamos a ver, aquí yo soy un pastor adventista, puede pasar esa manifestación entre nosotros. A ver, así como ellos lo hacen, vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo aquí. Alle berg medalje hebben op zijn hette jot kaf, laat me in pesai kofres sisintau. Que ya se me metió el espíritu.
Están asustados los que están aquí. Imagino que algunos en la casa, ¿qué pasó? Porque empecé a decir eso y ya se le metió el Espíritu Santo. Y entonces eso quiere decir que este es el pueblo de Dios y que aquí está el Espíritu Santo porque ya hablan lenguas. Y algunos están pensando, pastor, ¿qué dijo? Bueno, déjenme decirles qué dije. Abran su Biblia en el Salmo 119, rápido. Salmo 119. El Salmo 119, esto que hice, hermano, ¿se parece a lo que hacen los pentecostales, asambleas de Dios y esas iglesias? ¿Se parece o no se parece lo que hice? Y la respuesta es, por supuesto que sí, así es como lo hacen. Bueno, vamos al Salmo 119. El Salmo 119, hermanos, es el salmo más largo de la Biblia, más largo. Y el Salmo 119 está dividido en segmentos de 7, 8 versículos, más o menos cada segmento. Y cada segmento está dividido por una letra del alfabeto hebreo. La primera letra, por ejemplo, ustedes van a ver el primer segmento, arribita tiene la letra Aleph y dice Aleph. La segunda es Bet. El tercer segmento es Al, Gimel, Dalet, Heu, Bau, Zain, Hetet, Job, Kaf, Aleph, Pesa, de Kofres, Shisintau. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Heu, Bau, Zain, Hetet. Eso fue lo que les dije. ¿Ok? Está en la Biblia lo que les dije. Y está así como se los dije. Bueno, no hablen lenguas, ¿verdad? Lo único que hice fue repetir el abecedario hebreo y leerles todo lo que está en el Salmo 119. Así que no se asusten. Pero sirvió para presentar un ejemplo acerca de lo que puede pasar cuando una persona recibe supuestamente el Espíritu Santo. De paso, en la iglesia adventista hay este tipo de manifestaciones. Y la respuesta es sí, pero no es algo común y corriente, es algo que Dios hace cuando tiene que hacerlo. ¿Por qué el Espíritu Santo se me va a meter, por ejemplo, a mí aquí, si yo estoy hablando con gente que habla castellano? No necesita el Espíritu aquí venir y metérseme para que yo empiece a hablar en lenguas, eso no sirve de nada. El Espíritu Santo tiene la función de hacerlos a ustedes entender lo que yo estoy tratando de predicar. Así que si ustedes hablan español, Él va a hacer que yo hable español. Si ustedes se acuerdan de lo que pasó en Hechos, es más, les voy a contar una historia. De paso, hay una historia muy famosa del pastor Rojas. ¿Se acuerdan del pastor Rojas? El pastor Rojas es el de bigotón, así, los bigototes grandotes. Bueno, él cuenta una historia muy interesante de que un día estaba predicando. Ya ven que el pastor Rojas, pues, predica ¿qué decimos los latinos? Decimos que predica en Spanglish. O sea, predica parte en inglés y parte en español. No es crítica, ese es el estilo de él. Lo hace muy bien, de paso, y es tremendo predicador. Y él estaba predicando así en su estilo. Y él cuenta que se metió un chino que hablaba mandarín. Chino que su lengua natal es el mandarín. Pasó y escuchó que estaban predicando en chino, en mandarín, y así que se metió y escuchó todo el sermón del pastor lo escuchó en mandarín. Ustedes saben que el pastor no predica en chino, ¿verdad? El pastor predica aunque algunas veces pareciera que predica en chino, pero no, predica en Spanglish. Entonces terminó de predicar y el chino vino a presentarse con ellos. Ahí fue donde el pastor se dio cuenta que ese hombre había escuchado todo el sermón en idioma mandarín. Ese es el tipo de manifestaciones de las cuales te estoy hablando. Te voy a contar otra historia. Esta me la contó un pastor mexicano, conocido de un servidor. Esta nos la contó en una reunión de pastores. Le acababa de pasar esto. Regresó de estas reuniones allá en Rusia. Ustedes saben, cuando cayó el bloque comunista, se abrió para el evangelio y muchos predicadores fueron invitados a dar campañas por allá en Rusia. Y él fue uno de los que fue para allá a predicar. Andaba en lo que son las naciones comunistas, acuérdense, lo que era la URSS, ¿verdad? Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ok. Así que él andaba por allá predicando. En una de estas reuniones le pusieron a un traductor, porque él predicaba obviamente en castellano, le pusieron un traductor y el traductor era su sombra. Para donde él iba, obviamente menos al baño, ¿verdad? Pero no, andaba con él ahí en la predicación, le predicaba y él lo acompañaba a cualquier lugar donde andaba, lo traducía. Bueno, en una de las reuniones, nos cuenta el pastor, él estaba predicando y de pronto estaban en un segundo piso. Y cuando él estaba predicando, de pronto una persona que estaba escuchando lo que él estaba predicando, una mujer rusa, una señora, se puso de pie y comenzó a gritarle así, pero con una cara envilecida de enojo. Empezó a decirle cosas al pastor, a criticarlo, atacarlo ahí
en el sermón, y el pastor pues obviamente lo estaban interrumpiendo. Unas personas trataron de acallar a la señora porque estaba interrumpiendo el tema, no lo dejaban ni siquiera predicar, se acercaron para tratar de calmarla, y cuando la agarraron, esta mujer los aventó y prácticamente salieron volando. O sea, tú sabes lo que está pasando ya ahí. Cuando ya te agarran entre 3, 4 y a los 4 los avientas, ya estás manifestando una situación sobrenatural, una fuerza sobrehumana que no es de una mujer. Pero la cosa se puso peor, porque ahora sí la mujer se enojó y empezó a decirle todas las que nos sabemos los mexicanos en español al pastor. Para que veas que el diablo también habla en lenguas, ¿verdad? Empezó a maldecirle, y todas las que te conoces, ustedes se acuerdan, el de 5, también, ¿verdad? Todas esas. Se las empezó a decir al pastor desde la silla. Y esas las entendía el pastor. Obviamente ya esto era una manifestación sobrenatural. Esta mujer estaba poseída por un demonio. Los hermanos la forzaron, la agarraron, la bajaron, la llevaron a la parte de abajo. El pastor, como pudo, terminó el sermón. Como pudo, terminó. El punto es que, terminando el tema, él bajó allá, la tenían a la mujer ahí en una silla, los hermanos orando, un círculo de oración, tratando de expulsar al demonio. Entonces el pastor llegó para orar por esta mujer, llegó ahí a verla, y los miembros de la iglesia, obviamente rusos, le pidieron al pastor que él guiara en oración, iban a hacer un círculo de oración, y el pastor les dijo: miren, hermanos, yo creo que yo los acompaño a ustedes, pero me parece que es mejor que ustedes oren en ruso, porque yo hablo castellano y tengo que usar un traductor. Es mejor que ustedes oren en ruso, y yo los acompaño, ¿verdad? Yo en mi mente estoy orando por ustedes, vamos a orar por esta mujer. Y entonces un hermano dijo: pastor, el Espíritu Santo habla todos los idiomas. Usted ore en castellano y nosotros oramos en ruso. El pastor dijo: bueno, tienen razón, es verdad, déjeme orar. Entonces el pastor comenzó a orar, no me acuerdo exactamente lo que dijo, pero sí me acuerdo más o menos la idea de la oración. La idea de la oración fue algo así como: Señor, esta mujer está viviendo en su tiempo de gracia. Este es el tiempo de gracia que tú le diste a esta mujer. No está bien que Satanás esté usando el tiempo que tú le diste a esta mujer para tomar una decisión libre, que Satanás la tenga dominada. No está bien. Así que, Señor, usa tu poder, manifiesta tu poder para que esta mujer libremente tome su decisión. Es posible, Señor, que esta mujer estaba a punto de tomar una decisión y por eso el demonio la tomó. Así que, Señor, para salvación y para evidencia de tu poder, expulsa este demonio, haz que se vaya, y de tal manera que esta mujer pueda estar en libertad y tomar una decisión de salvación y vida eterna. Mientras el pastor estaba diciendo, obviamente la mujer estaba gritando, pero de pronto la mujer se cayó, y no les voy a hacer muy largo el asunto, el demonio se fue, obviamente. Se fue después de que terminara la oración. Ya la mujer empezó a agradecer en ruso y agradecerles, estaba llorando la mujer. Y ahora sí los hermanos comenzaron a abrazarse, todos bien felices. Y el pastor me dio cuenta que comenzaron a llegar todos los hermanos y abrazaban al pastor y le hablaban en ruso bien feliz. Y entonces el pastor volteaba a ver su traductor. El traductor estaba ahí al lado de él, pero estaba así, como decimos los mexicanos, estaba jetón, así con el labio de fuera así, como enojado. Y el pastor volteaba y le decía: tradúceme. Y el otro así. Y venían los demás y le empezaban a decir cosas en ruso, le daban palmadas, y el pastor no les entendía, decimos los mexicanos, ni papa de lo que le estaban diciendo, no entendía nada. Y volteaba a verlo al traductor, y el traductor estaba jetón. No le quería, no se dignó a traducirle. Y entonces volteó y le dice: tradúceme que no les entiendo. Y le dice: ay, pastor, ¿para qué se hace? ¿Para qué se hace? Dijo el traductor: ¿para qué se hace? Todos los que estamos aquí, y es lo que le han venido a felicitar, lo escuchamos a usted orar en perfecto ruso. Usted oró en ruso, todo lo que dijo fue ruso, todos los que estamos aquí lo estamos, y todos vienen a felicitarlo por la hermosa oración que usted hizo. Te pregunto, queridos hermanos, ¿esto se parece más a lo que pasó en Hechos? Así que, queridos hermanos, ¿por qué no se manifiestan este tipo de cosas? Bueno, porque no se necesita. No es necesario. Cuando sea necesario, el Espíritu Santo lo va a hacer. Tú no le vas a decir al Espíritu Santo: ya a fuerzas quiero que haga una manifestación, nada más para que seas glorificado tú.
No se trata de eso. El Espíritu Santo no vino a glorificar a seres humanos, vino a glorificar a Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará, dice. Así, querido hermano, el hecho de que hablan lenguas y reciben espíritus no quiere decir que son de Dios, pueden ser del diablo. O sea, pastor, me están diciendo que puedo ir a una iglesia que lee la Biblia, que predica, que ora, que cree, que son bien piadosos, bien buenos y que hacen muchos milagros. Hay pastores que son bien buenos. ¿Y qué? Gandhi también era bien bueno. A mí me repatea que me pongan a la Madre Teresa de Calcuta en las matutinas de la iglesia adventista. ¿De verdad? O sea, estoy de acuerdo que era una buena mujer y que hacía muchas obras de caridad, pero que va a ser salva. ¿Sabes tú cuáles fueron las últimas palabras de acuerdo a lo que dicen de la Madre Teresa de Calcuta? No Mary, no Jesus. ¿Sabes lo que quiere decir? Si no hay María, no hay Jesús. Entonces, ¿en quién creía ella? Es un marianismo increíble. Entonces, tienes que tener ahí cuidado. No, pero la ponen ahí como una heroína. Tranquilos. Caras vemos, corazones no sabemos y salvación menos. No tenemos nada de idea. Entonces viene la pregunta, pastor. O sea que en la iglesia pueden leer la Biblia, pueden predicar, pueden orar, pueden creer, tener piedad, llamar a Jesús Señor, profetizar, hacer milagros, echar demonios, hablar en lengua, recibir espíritus allí y aún así ser del diablo. Y la respuesta es sí, absolutamente. Todo esto el diablo lo puede hacer. ¿De dónde se trata el engaño del tiempo del fin? ¿De qué creen que se trata? Se trata de que Satanás ha hecho e infiltrado la iglesia cristiana y esa iglesia cristiana no es de Dios. ¿No han visto la manera en la que Dios se expresa en la iglesia de la Odisea? ¿Ustedes creen que la iglesia de la Odisea es la iglesia de Dios? Dice la Biblia que está a punto de ser vomitada. Ya no es la iglesia de Dios. La única iglesia que es de Dios, yo creo, es la Éfeso y todas las demás ya no. Lo único que te presenta es la manera en la que el cristianismo se fue deteriorando a través de las épocas y la última, ya de tiro, es un vómito. Así que no creas que las denominaciones cristianas son iglesias de Dios, no son. Ten cuidado. Entonces me dice, bueno, pastor, ¿cuál sería entonces la característica del verdadero pueblo de Dios? Vamos a 1 Juan 3, vamos. Primera de Juan, capítulo 3, si estás ahí en casa. Recuerda que esta es una de las por lo menos 7 características distintivas. Esta es una de las que son distintivas del pueblo de Dios. Que nada más el pueblo de Dios la va a tener, que el diablo no puede hacer. De estas hay 7, obviamente hoy nomás te estoy dando una. ¿Está bien? Que les quede bien claro. Vamos a ver. Para esto les voy a pedir que lean 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. 1 de Juan 3, 4, ubíquense todos ahí. Dice 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4. Ahí yo estoy en Apocalipsis 3, estoy mal. 1 de Juan 3:4, ahí está. Dice, cualquiera que comete pecado, transgrede, traspasa también la ley, porque pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué cosa es pecado? Otra vez, ¿qué cosa es pecado? Y amén, porque están aquí los miembros de iglesia, porque escucho la retroalimentación. Cuando estoy hablando así a la cámara, pues quién sabe quién me está viendo, ¿verdad? Y quién sabe qué están haciendo, a lo mejor están, no sé. Pero bueno, vamos a ver. Dice 1 Juan 3:4, cualquiera que comete pecado, transgrede la ley, porque pecado es. Yo sé que da dolor de cabeza escuchar la repetición y repetición y repetición, pero hermanos, esa es la manera en la que entendemos. Alguien dice, pastor, ¿usted por qué explica? Pues porque explico, porque repito y repito y repito. Por lo menos 3 veces repito las cosas, a lo mejor no se dan cuenta, pero vean mis videos, se van a dar cuenta que todas las cosas te las digo 3 veces. ¿Y por qué lo hago? Porque es la única manera en la que la gente aprende. Cuando lo dices una vez, la gente ni cuenta se da. Cuando le dices 2 veces, ya por lo menos, y la tercera ya se les quedó. Dicen, ¿qué aprendemos tanto con este señor? Pues porque te repito. Por eso me tardo un montón. Porque te repito 3 veces. No se dieron cuenta, pero se los dije 3 veces ya. Ok. ¿Qué cosa es pecado? ¿Cuál es la definición de 1 de Juan 3:4 para pecado? ¿Pecado qué cosa es? Es la transgresión de la ley. Vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que aparezca la palabra pecado, ¿cómo se define pecado?
transgresión de la ley. Cada vez que aparezca la palabra pecado, en vez, aunque nos cueste más trabajo, en vez de leer pecado, vamos a definirla. ¿Para qué? Para que nos quede más claro. En vez de decir pecado, vamos a decir transgresión de la ley. Entonces dice el versículo 4, acompáñenme, ¿verdad? Vamos a leer el 5, desde el 5. El 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestra transgresión de la ley. Ahí dice pecado, pero acuérdense cuál es la definición de pecado. Pecado es transgresión de la ley. Entonces, y sabéis que Él apareció para quitar nuestra transgresión de la ley. Y no hay transgresión de la ley en Él. Ahí otra vez aparece la palabra pecado, pero la definición es transgresión de la ley en Él. Versículo 6. Cualquiera que permanece en Él no transgrede la ley. Cualquiera que transgrede la ley no le ha visto ni le ha conocido. ¿Te acuerdas que Jesús le va a decir a ese grupo de personas? Ustedes no los conozco. ¿Por qué? Porque transgreden la ley. Regresemos al 6. Cualquiera que permanece en Él no transgrede la ley. Cualquiera que transgrede la ley no le ha visto ni le... Pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. A ustedes no los conozco. ¿Por qué? Porque transgreden la ley. Sigo leyendo ahí. Cualquiera que permanece en Él no transgrede la ley. Cualquiera que transgrede la ley no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7. Hijitos, que no te engañen las iglesias. Que no te engañen metodistas, anglicanos, presbiterianos, mormones, testigos de Jehová, presbiterianos, anglicanos, luteranos, y etcétera, etcétera. Asambleas de Dios y pentecostales en todos sus grupos. Que no te engañen. Que no te engañe nadie. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. Versículo 8, este es el más importante de aquí. De todo esto es el más importante. El que transgrede los mandamientos, el que transgrede la ley, es del diablo. ¿De quién son los que transgreden los mandamientos? Del diablo. ¿Está jugando Juan? No, esto es en serio. El que transgrede la ley es del diablo, porque el diablo transgrede la ley desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Cualquiera que es nacido de Dios no transgrede la ley, porque su simiente está en Él, y no puede transgredir la ley de Dios porque es nacido de Dios. En esto nos damos cuenta quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. ¿En qué nos damos cuenta quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo? Pues que los hijos del diablo transgreden la ley. A ver. Pero acuérdense que el Satanás es el maestro del engaño. Les voy a invitar a abrir otro versículo. Vamos a Santiago, capítulo 2, y ya saben para dónde voy, pero vamos a leerlo. Santiago 2. Porque el Espíritu Santo es tremendo. El Espíritu Santo trabaja en las mentes de los que han leído la Biblia y te lleva rapidito. ¡Ah! Esa es la manera en que el Espíritu Santo trabaja. Y eso demuestra que el Espíritu Santo está trabajando en tu mente. No tengo que hablar en lenguas, es el Espíritu Santo. Estoy yendo a Santiago capítulo 2. Vamos a Santiago 2:10. Santiago 2:10. Dice ahí: porque cualquiera que hubiere guardado todos los mandamientos, toda la ley, pero ofendiere, no puede ser, hermanos, esto no puede ser, ¿verdad que no? No puede ser, tiene que ser el que ofendiera en 3 puntos. Digo, un poquito de sentido común, o sea, 3. Porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley, pero ofendiera en 3, es más, mire, está bien, 2. No, la Biblia es sin misericordia, la Biblia te dice no, 1. Dice el versículo 10, cualquiera que hubiera guardado toda la ley, pero ofende 1. Hermanos, ¿cuántos mandamientos hay? 9. Yo nunca he escuchado que sean los 9 mandamientos, siempre son 10, ¿no? 10 commandments, ok. Cualquiera que hubiera guardado toda la ley, pero ofendiere 1, es culpado de todos. ¿De qué ley está hablando? De esa ley que dice amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un resumen de los 10. Mira lo que está hablando Santiago, versículo 11. 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, ese es el 7º mandamiento de los 10. También te dijo no matarás, ese es el 6º mandamiento de los 10. Ahora bien,
A lo mejor no has cometido adulterio, o sea, no transgredes el séptimo, pero has matado, o sea, transgrediste el sexto. Ya eres transgresor. Y el que transgrede la ley, ¿de quién es? Es del diablo. Pero a lo mejor no transgredes ni el sexto ni el séptimo, pero transgredes el cuarto. ¿Qué dice el cuarto? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El séptimo día, no el primero, el séptimo, ni el sexto. El séptimo día será de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu buey, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, Jehová Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Si transgredes ese, transgredes todos y eres culpable de toda la ley. Por lo tanto, bíblicamente, todas las iglesias que no guardan el sábado son iglesias del diablo. Y se acabó la discusión. Por eso el sábado es la señal del pueblo de Dios. ¿Desde cuándo dijo ese Señor eso? Se lo dijo a Ezequiel. Ezequiel también es profeta de Dios, ¿verdad o no? Sí, es profeta de Dios. ¿Qué dijo Ezequiel capítulo 20? ¿Es profecía? Pues sí. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le dijo esto a Ezequiel? ¿Sabes por qué? Porque él sabía que alguna vez iba a haber controversia en cuanto al sábado. Ezequiel 20:12. Y les di mis sábados, aquí aparece la palabra en hebreo Shabbat, que quiere decir de reposo. Les di mi Shabbat para que fuese por señal entre mí y ellos. ¿Para qué? Para que fuese una señal. Para que se sepa que yo soy Jehová, que los santifico. Ezequiel 20:20, el 20:20 dice, así que santificad mis sábados, mi Shabbat, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, cuando tú guardas el sábado, ¿qué se sabe? ¿Qué se sabe? Que Jehová es tu Dios. Y cuando no guardas el sábado, ¿qué se sabe? ¿Quién es tu Dios? ¿Cuántas iglesias borras de la lista que no guardan el sábado? De las 10,000, pues, ¿cómo serán? 995,000. Te quedan unas 5 por ahí que guardan el sábado. Pero ¿cuántas de esas nacieron entendiendo el libro de Daniel? De lo que te he predicado esta semana. ¿Cuántas de esas recibieron el don del Espíritu de Profecía? Y otras de las características distintivas del pueblo de Dios. Y cuando le aplicas todas las características te vas a dar cuenta que no hay otro movimiento. Este es el movimiento del pueblo de Dios. Y el Espíritu Santo, pastor. Y el Espíritu Santo. De paso les voy a decir algo que encontré. Ahí les va. Un día estaban entrevistando al fundador de la iglesia de Satanás. En 1966, un señor que se llama Ensor LaVey, o LaVey, no sé cómo se pronuncia, fundó la iglesia de Satanás. En 1966 en San Francisco. Después de eso, la iglesia de Satanás se diseminó. Tienen la Biblia de Satanás, etcétera, etcétera. Un día estaban entrevistando a Ensor LaVey y le hicieron una pregunta. Esa entrevista apareció en un librito que yo tuve la oportunidad de leer que se llamaba Percepción Extrasensorial, página 64. Le preguntaron a Ensor LaVey, oye Ensor LaVey, los cristianos, las iglesias protestantes, bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, episcopales, todas esas iglesias, son enemigos de ustedes. Ustedes son la iglesia de Satanás, todos los cristianos son tus enemigos. ¿Sabes qué dijo? El sumo sacerdote de la iglesia de Satanás dijo, no, los cristianos son nuestros aliados. ¿What? Dijo, sí, los cristianos son nuestros aliados. A ver, ¿cómo funciona? Sí, son mis aliados. Entonces le pregunta, ¿todos los cristianos? Y dijo, bueno, no, déjame corregir.
Sí hay unos que son nuestros enemigos. Nuestros enemigos son aquellos cristianos que guardan los mandamientos de Dios. Esos son nuestros enemigos. ¿Eso lo dice la Biblia? ¿Lo dice la Biblia? Sí, lo dice 2 veces en la Biblia. Está en San Juan 14. Perdón, Apocalipsis 14, 12. Y también está en Apocalipsis 12, 17. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 17? Que Satanás se fue a hacer guerra contra sus enemigos, obviamente. El resto de la ascendencia de ella, ¿cuáles son las características que tiene? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pastor, y tenemos el Espíritu Santo en la iglesia, ¿por qué no tumbamos gente en la iglesia? Porque el Espíritu Santo, hermanos, no fue enviado a tumbar gente. Cuando el Señor Jesús dijo a qué fue enviado el Espíritu Santo, mira, aquí está. En San Juan 14, 26, Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a venir a enseñar. Te pregunto, hermano, ¿has aprendido esta semana? ¿Has aprendido esta mañana? No, eso es una presencia del Espíritu Santo. No creas que porque yo hablo muy más rápido, tengo muchos efectos. Es el Espíritu Santo el que toma lo de Jesús y te lo hace saber. ¿Has recordado? Porque fue enviado a recordar. Fue enviado a convencerte de pecado. Fue enviado a guiarnos a la verdad. Fue enviado a hacernos saber lo que va a ocurrir. Fue enviado a glorificar a Cristo Jesús. A eso fue enviado. Ahí están los versículos donde dice que el Espíritu Santo fue enviado a ellos. ¿Y cómo puedo saber que el Espíritu Santo no está allá y sí está acá? Vete a Hechos. Capítulo 5. Versículo 32. Y dice Hechos 5:32. Y nosotros, son los apóstoles hablando, somos testigos suyos de todas estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que casi le obedecen. ¿A quiénes les da Dios el Espíritu Santo? ¿A los que le obedecen o a los que casi le obedecen? Y la respuesta es, Dios se los da a los que le obedecen. Y entonces esas personas que casi le obedecen, ¿qué cosa se manifiesta allí? Esa es la manera en la que tú pruebas a los espíritus para saber si son de Dios. ¿Obedecen esas personas los mandamientos de Dios? Mira, en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde sabemos cuál es la voluntad del Padre? En los 10 mandamientos. Hasta aquí los dejo, queridos hermanos de la iglesia de Oak Cliff y todos aquellos que nos están siguiendo a través de internet. Tiempo de tomar decisiones. ¿Tengo sonido? ¿Tengo audio? El Señor Jesús te está llamando a ser parte de un pueblo escogido, de un pueblo elegido para predicarle a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Señor Jesús te está llamando a ser parte de un pueblo que tiene un destino glorioso, resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. A un pueblo que próximamente va a estar en guerra, que toda la bestia que salió del abismo con todos sus demonios va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer y los va a matar. Jesús te está llamando a ser parte de ese pueblo y te pide no solamente que digas yo te voy a servir, Señor Jesús, sino que también estés dispuesto a hacer una declaración pública de tu fe, entregando tu vida a través del bautismo, como la que tuviste esta mañana. El tiempo, yo no sé qué tan corto es. Lo que sí sé es que estamos viendo eventos mundiales que van a cambiar el destino de la historia. Y si no tomaste tu decisión antes, ahora cada vez ser de mal en peor y cada vez ser más difícil. Es tiempo de ponerte el vestido de salvación. Dile al Señor Jesús, sí, yo tomo la decisión. Y a todos aquellos que son parte de la iglesia adventista, que han estado con un pie dentro y otro pie afuera, ¿no crees que es tiempo de estar completamente dentro de la iglesia?
cumpliendo con la misión que nos han encomendado, viviendo a la altura de la luz que hemos recibido. Es tiempo entonces de tomar decisiones de salvación y vida eterna. Déjame entonces acompañarte, cantar para ti este canto, para la honra y gloria de Dios. Es tiempo de decidir, Señor. Somos tuyos. Decídete por el Señor. Escucha hoy, te llama a ti. No tardes más tu decisión. Tú dirás sí o no. Decídete, el día es hoy. Decídete, el día es hoy. Te quiere liberar de las cadenas de maldad y cambiará tus cargas por un cántico de paz. Venid a mí, te dice más, tuya es la decisión. Decídete, el día es hoy. Decídete, el día es hoy. Dios y nuestro Padre Celestial, con cuánto amor has preparado el surgimiento de este pueblo para el tiempo del fin. Y ahora estamos aquí, ya tenemos iglesias, ya tenemos universidades, ya estamos presentes en todos los países de la tierra, pero todavía no tenemos el poder de tu Espíritu. Así que, Señor, te pedimos perdón. Restáuranos. Danos aquello que nos hace falta. Nos ponemos en tus manos de amor. Y pongo en tus manos de amor a todos los que han seguido esa transmisión, miembros de la iglesia de Oak Cliff, miembros de la iglesia de otras iglesias que nos están siguiendo a través de internet. Ayúdanos a vivir a la altura de la luz que hemos recibido. Pero especialmente te quiero poner en tus manos todas aquellas personas que no han tomado su decisión de entregarse a través del bautismo y unirse a este movimiento. Hoy han escuchado el llamado a salir de Babilonia y a unirse al pueblo de Dios. Señor, que muy pronto puedan hacer efectivo ese llamado. Los pongo en tus manos, tú los has tocado, tráelos, termina en ellos la obra que hoy has comenzado. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, a quien vamos a ver muy pronto. Amén.